Buenas noches. Buenas noches, queridos alumnos. Estoy grabando este video para cerrar un tema que ya lo debimos haber hecho hace tiempo. Yo había programado una reunión por Zoom en 2 de las carreras y se conectaron muy pocos alumnos, por lo que decidí grabar este video para cerrar algunos temas que pertenecen a la clase 1, en realidad a la clase 2. Nosotros teníamos en la clase 1 que yo les pedí que escribieran sus ideas previas acerca de lo que es lectura, de lo que es escritura y de lo que es académica. Y después les di un material que figuraba en la sección de archivos para que ustedes puedan leer y analizar y complejizar esas ideas, completarlas y de alguna manera enriquecerlas. Muchos me pusieron una de las preguntas que yo anoté acá era, por ejemplo, leer, comprender, profundizar y mejorar ideas previas, ¿no? Y la pregunta 2 decía, ¿qué ciencias abordan la lectura y cuál de ellas nos compete en la disciplina donde estamos y por qué? Muchos me pusieron muchas ciencias, como la grafología, algunas de las que me acuerdo, un montón de ciencias que la verdad no sé de dónde sacaron el material. Yo les di el material y el material era mucho más sencillo. Simplemente se focalizaban 3 ciencias. No está mal lo que pusieron. Hay muchas ciencias que abordan a la lectura y a la escritura, porque de hecho la lectura y la escritura son conocimientos transversales que atraviesan, como la palabra lo indica, muchas de esas ciencias. Sin embargo, nosotros vamos a quedarnos con 3 ciencias que son la psicología cognitiva, la historia social y la semiótica. La psicología cognitiva, ¿en qué consiste? ¿O cuál es el abordaje de la psicología cognitiva? Bueno, la psicología, como ustedes bien saben, o alguna vez lo habrán escuchado, aborda la psiquis del sujeto, en este caso nuestro sujeto de aprendizaje, que hoy son ustedes y el día de mañana van a ser sus alumnos. Es decir, siempre que haya una situación de educación, nosotros vamos a tener un sujeto que aprende, ¿no? Y ese sujeto que aprende se somete a varios procesos complejos cuando está en situación de aprendizaje. Y en esta situación de aprendizaje, la lectura y la escritura son claves. Y es un conocimiento transversal que atraviesa todas las etapas de nuestra formación estudiantil, por llamarlo de alguna manera. Cuando nosotros nos ponemos a leer un texto, se producen en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, un montón de procesos complejos y subprocesos. Entre ellos, el proceso inferencial, en el que el lector o sujeto establece una relación con el texto, ¿no? Esa relación de interacción con el texto, y en donde hace una posible interpretación de él o una posible representación. Es decir, antes en la didáctica tradicional uno interpretaba un texto y si lo interpretaba de manera diferente al maestro estaba mal, ¿no? Porque esa era la concepción o el paradigma que regía en ese momento. A mí me tocó una experiencia que cuando tenía 13 años, que iba a primer año de la secundaria, llevé un texto y la profesora me hizo pasar a leerlo, yo lo leí y después me dijo qué entendía de él. Le dije lo que había entendido y ella me recriminó y me retó porque no era lo que ella había entendido. Ella había entendido otra cosa. Es decir, que teníamos entendimientos o interpretaciones diferentes. Lo que podríamos decir que eran representaciones del texto diferente. Sin embargo, no estaba mal. Hoy, a la luz del constructivismo,
yo les puedo decir que si tenemos 20 lectores y un texto, vamos a tener 20 representaciones posibles de ese texto. ¿Por qué? Porque ahí se arma una relación, ¿no? Y esto tiene que ver con la otra ciencia que aborda la lectura, que es la semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos, y nosotros vivimos rodeados de signos. Justamente el lenguaje, que es la capacidad que tenemos para poder comunicarnos, utiliza signos. O sea, esos signos pertenecen a una lengua. En este caso nosotros tenemos la lengua española, y cada una de las palabras que integran nuestra lengua española forma un signo que se llama signo lingüístico. El signo lingüístico se compone de dos partes, de un significado y de un significante. El significante podríamos decir que es el color, la letra, el dibujo, la imagen, o todo aquello que me haga acordar al objeto. Porque para eso necesitamos definir signo. ¿Y qué es un signo? Un signo es una entidad que representa a un objeto. Entonces, cada palabra que nosotros usamos es un signo lingüístico que representa a un objeto. Y nosotros vivimos usando de ese signo lingüístico. Ustedes que usan mucho WhatsApp, por ejemplo, usan mucho la parte significante del signo lingüístico. Por ejemplo, los emoticones. Todos esos emoticones que uno simboliza alegría, tristeza, mal humor, enojo, desconcierto, o hay algunos que tienen una carita riéndose y con una lágrima, es decir, sensaciones como encontradas. Todos esos son emoticones que representan la parte del significante del signo. Es decir, todo aquello que me hace acordar al objeto. Si yo pongo una carita con lágrimas, eso me va a representar que estoy triste o que estoy llorando. Ese va a ser el significado. Si en cambio pongo una carita sacando la lengua así, es como que me mandé alguna diablura o hice alguna cosa que es una picardía. Entonces, eso es la representación del signo lingüístico a partir de Saussure, que es el que establece que la lengua es un sistema conformada por diferentes signos. Y esos signos son justamente cada una de las palabras que nosotros usamos. Eso desde el abordaje de la semiótica. Además, desde la semiótica, Umberto Eco, que es un semiólogo muy famoso, considera esto que yo les decía de la relación entre el texto y el lector, y que cada que uno lee hace una representación posible del texto. Entonces, en nuestra cabeza, ahí estamos ya ocupando, digamos, dos ciencias: la psicología cognitiva desde el proceso inferencial y todo lo que se produce en nuestra cabeza cuando leemos un texto, y por otro lado la semiótica, porque al leer no solamente yo estoy descifrando lo que está escrito, porque desde el constructivismo la lectura no es un simple descifrado, sino que es una actividad cognoscitiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento se dice cognoscitivo. Entonces, ahí estamos ocupando ya dos ciencias: por un lado la semiótica y por el otro lado la psicología cognitiva. Además, nosotros sabemos que desde que el hombre se formó en sociedad y comenzó la escritura, ya varios siglos atrás, la escritura y la lectura son representaciones sociales, son actividades sociales, es decir, son prácticas sociales, como lo dice este famoso escritor español, que no me sale el nombre, ahora me va a salir. Son prácticas sociales, y estas prácticas sociales van cambiando a medida que el mundo va evolucionando y que van surgiendo nuevas cosas. Según Emilia Ferreira, que es una discípula de Jean Piaget, que justamente es el que sostiene, uno de los psicólogos que sostiene el constructivismo, dice:
leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada época da un nuevo sentido. En cada época la lectura va a ser diferente y la escritura va a ser diferente. Dice, todo cambio en las tecnologías de la escritura tiene consecuencias en las prácticas sociales. Eso lo dijo Emilia Ferreira en el 2001 y vaya que vigente sigue siendo la idea, ¿no? Hoy en día muchos docentes dicen que los alumnos no leen. Sin embargo, podemos decir que los alumnos leen. Lo que pasa que lo hacen de otra forma. Leen la computadora, en la computadora buscan cosas en internet, leen WhatsApp, leen redes sociales, participan en redes sociales, o sea que también escriben, pero porque las prácticas de lectura y escritura justamente se han adaptado al tiempo en el que estamos, ¿no? Que hoy en día podemos decir que ya no es el hombre un homo sapiens, sino un homo videns que vive de la cultura de la visión de la tecnología. Entonces, la lectura y la escritura son prácticas sociales y eso lo dice la historia social. Para cerrar esto de que la pregunta que yo les hacía, cuáles son las ciencias que abordan a la lectura y a la escritura, que para eso les di el material y ustedes sinceramente se enredaron buscando otras cosas, pero en el material estaba clarito, las tres ciencias son la semiótica, la psicología cognitiva y la historia social, que podríamos decir que son las ciencias más restrictivas y que abordan a la lectura y a la escritura con más profundidad. Si nosotros vamos a la otra pregunta, ¿no? Estamos hablando de la clase 2 siempre. Si vamos a la otra pregunta que decía, ¿qué ciencias abordan la lectura y cuál es la que nos compete en la disciplina donde estamos y por qué? Yo les diría que en la disciplina en la que yo estoy, que soy profesora de lengua, me compete la psicología cognitiva, la historia social y la semiótica, las tres juntas. Sobre todo la semiótica, porque es la que estudia los signos y la que estudia la relación que hay entre un texto que está conformado por signos lingüísticos justamente y el lector, ¿no? Esta interacción que se produce entre ambos y esta representación que hace el lector de un texto. Sin embargo, ustedes van a ser profesores de biología, de física o de química. Entonces podríamos decir que la ciencia que más les va a tocar de cerca en este caso va a ser la psicología cognitiva, porque ustedes van a necesitar saber en qué proceso está su alumno y si entendió, si pudo hacer inferencias, si pudo complejizar, relacionar las ideas y si realmente se produjo esta interacción entre el texto que ustedes le dieron y lo que él produjo como representación posible de ese texto. Así es que entonces, desde el lugar donde ustedes están, podríamos decir que la psicología cognitiva es la que les va a tocar más de cerca. Eso como para redondear la pregunta 2. Yo corregí los prácticos y a nadie le puse que estaba mal, porque justamente no voy a decir una cosa y voy a hacer otra. Lo que ustedes pusieron fueron representaciones posibles de los textos que leyeron. Ahora, lo que sí les voy a decir es que yo les di el material y que tenían que ajustarse a ese material. Si yo les hubiera dicho consulten otro material, entonces quiere decir que necesitaban un apéndice o algo más para ampliar. Pero yo les di lo justo, o sea que no se compliquen la vida buscando más material. La otra pregunta decía, ¿en qué consiste el abordaje de cada ciencia? Bueno, eso... ¿Cuáles son los fundamentos? Yo ya lo dije recién, ¿no? En qué se fundamenta cada uno, en qué se fundamenta la semiótica, que estudia, es la ciencia que estudia los signos. Y podemos aclarar un poquito ahí lo de los signos. Dijimos que es un signo es una entidad abstracta que representa un objeto. Yo digo mesa, ¿no? Y mentalmente en mi cabeza se está figurando una mesa. Y el signo va a ser justamente la palabra mesa, ¿no? La M, la E, la Z y la S y la A, la M, la E, la S y la A. Sin embargo,
Hay otra clase de signos y que nosotros estamos continuamente en contacto con esos signos. Podemos decir que tenemos signos naturales, que son los que manifiesta la naturaleza, como por ejemplo el granizo, la lluvia, el viento, eh, el sol, ¿por qué no? Después tenemos signos artificiales. Esta es una clasificación, ¿no? La clasificación según la naturaleza del signo, o son artificiales, los creados por el hombre, o los naturales, los que aporta la naturaleza. Por ejemplo, los artificiales creados por el hombre, podemos tener distintas clases de signos, ¿no? Los podemos clasificar según el sentido con que los percibimos, por ejemplo. Si los percibimos por el oído, van a ser auditivos, como pueden ser el aullido de un perro, la sirena de los bomberos, la sirena de la policía. Ahora que estamos en pandemia, la sirena que anuncia que ya son las 8, como un toque de queda. Esos son signos auditivos. Sin embargo, también podemos tener signos visuales, porque los percibimos por la vista, como son, por ejemplo, el semáforo, como son cada una de las señales de tránsito, las señales de tránsito que aparecen en la ruta, que aparecen pintadas en el asfalto, son también signos y son signos visuales, ¿no? Las personas que, por ejemplo, carecen del sentido de la vista, se manejan justamente con el sentido del tacto y tienen signos táctiles, por ejemplo, ¿no? Y después también tenemos signos gustativos, que los percibimos a través del gusto, y ahí vamos a tener los gustos ácidos, los gustos dulces, los gustos agridulces, qué sé yo, ¿no? También esos van a ser signos en determinado momento, ¿no? Si una persona tiene fiebre, por ejemplo, también es un signo que en este caso puede ser un síntoma, ¿no? De algo. Los signos también se clasifican según la relación que tienen con el objeto, ¿no? Hasta ahí vimos la clasificación que era según la naturaleza, naturales y artificiales, y los artificiales los podíamos clasificar a su vez de acuerdo al sentido en que los percibíamos. Después tenemos los signos que se clasifican de acuerdo a la relación que tienen con el objeto al que representan. Por ejemplo, vamos a tener el icono, el índice y el símbolo, que también es una clasificación de signo. El icono, ustedes todos conocen, todos manejan los iconos, van a la computadora y encuentran iconos, el icono de Word, el icono de Excel. Van al celular y también encuentran iconos como el icono del WhatsApp, el icono de Instagram, el icono de, no sé, de cualquier otra aplicación que tengan, del reproductor de música. Entonces, siempre, por ejemplo, si yo busco la cámara fotográfica, voy a buscar la figura de la camarita. Si busco, si tengo el Word descargado como aplicación en el celular, voy a buscar la W. Si busco, por ejemplo, la aplicación de, no sé, del escáner, voy a buscar la C y la S, por ejemplo, que representa el escáner. Y hay miles de aplicaciones, ¿no? Si es el WhatsApp, voy a buscar justamente el simbolito del teléfono que representa el WhatsApp. Y si quiero llamar por teléfono, ustedes saben que el simbolito del teléfono es diferente. Entonces, eso es una relación de parecido con el objeto. Si yo busco un baño de mujeres o de varones, ¿qué voy a mirar primero? El cartelito. Si es un baño de varones, va a tener la figura de un varón o un monigote de un varón o algún objeto que representa a un varón, como puede ser una galera, un bastón. Y a una mujer voy a encontrar, por ejemplo, si fuera un sombrero, también voy a encontrar una capelina, que es un objeto que representa a una dama, ¿no? O un tacón, o una cartera. Entonces, y eso me va a indicar que ese es el baño de mujeres, por ejemplo. Entonces, esa relación de parecido o semejante al objeto que representa se llama icono. Después tenemos
una relación de índice, ¿no? Que implica una relación de causa-consecuencia con el objeto al que representa. Si ustedes, por ejemplo, buscan un veneno, van a ver que todos los venenos tienen la figura de una calavera. Eso significa que si yo me ingiero ese producto, voy a quedar como la calavera porque me voy a morir. Entonces, esa es una relación de causa-consecuencia. Si ustedes, por ejemplo, van a un lugar que tiene unos cables o una torre de alta tensión, van a encontrar también el símbolo que representa la alta tensión, ¿no? Que es una relación de causa-consecuencia, lo que me está indicando que no tengo que tocar eso porque corro peligro. Entonces, después, hasta ahí tenemos el icono y el índice, ¿no? Dentro del índice también están los síntomas, que son justamente índices de enfermedad, ¿no? Si yo tengo fiebre, por ejemplo, es un síntoma de que o estoy incubando una enfermedad o algo malo me está por pasar. Ese es un signo que es un síntoma. Por ejemplo, si tuviera, qué sé yo, si estoy mojada, quiere decir que estoy transpirando, también es un signo de que es un índice o un síntoma de que tengo calor, o viceversa si tengo frío. Hasta ahí tenemos lo que es icono, que es relación de parecido o semejanza con el objeto, índice, que es relación de causa-consecuencia, y después nos queda una última clasificación, que es la de símbolo, que es la clasificación que se da por convención social. Es decir, todos sabemos que por convención social la bandera celeste y blanca es nuestro símbolo patrio, ¿no? Que representa a nuestra Argentina. Entonces, así la escarapela es otro símbolo patrio, el escudo. Cuando un equipo de fútbol, de básquet, de vóley, de lo que fuera, que lleva la camiseta argentina, que también es un símbolo del país en ese caso. Los símbolos son establecidos por convención social. Entonces, por convención social nosotros sabemos, por ejemplo, que los signos de masculino, de sexo masculino y femenino, son universales, que son las flechitas y la flechita para abajo y el signo más, ¿no? Así hay signos universales y hay signos que son establecidos por convención local solamente. Por eso se dice que el signo es muy arbitrario, porque también varía de acuerdo al contexto social en el que se mueve ese signo. Para un lugar puede significar una cosa y para otro puede significar otra, ¿no? También eso va cambiando a medida que van cambiando los tiempos. Por ejemplo, el color blanco antes simbolizaba la pureza y solamente se casaban de blanco aquellas vírgenes. Hoy en día ustedes saben que ya no es así, que tienen hijos y se casan de blanco. O antes el negro simbolizaba el luto por la pérdida de un ser querido y hoy en día el negro se usa para una fiesta. Entonces, esos también son signos en este caso y eso va cambiando a medida que la cultura y que la sociedad va adquiriendo otras cosas. Por eso volvemos a lo que dice Emilia Ferreiro, que leer y escribir son construcciones sociales y que en cada época esas construcciones sociales van a tener distintos sentidos. Eso como para cerrar la parte de todo lo que sea signo y todo lo que tiene que ver con la ciencia que es la semiótica, ¿no? Y resumiendo, nos quedamos con el concepto de Humberto Eco con la semiótica, que establece que la lectura para la semiótica es la relación entre el texto y el lector, esa interacción que se da entre ambos. Esa relación que se da entre ambos. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, a ver, ¿qué me está faltando? Yo me hice como una guía acá. Bueno, hasta ahí tenemos lo que es lectura y escritura. Desde el constructivismo también podemos decir que la escritura es un medio simbólico
que está ligado a, obviamente, un medio simbólico porque está utilizando símbolos, que son los símbolos, las letras por las que nosotros formamos las palabras, y que está ligada, cuando hablamos de escritura desde el constructivismo, nos referimos no al simple trazo de la escritura, sino a la actividad también cognoscitiva que nace en nuestro cerebro, en nuestra mente, y que tiene que ver con las distintas circunstancias sociales, políticas, económicas, religiosas, en las que se produce esa escritura, ¿no? Ustedes saben que la literatura, por ejemplo, es el arte bello que tiene por instrumento la palabra y que es la transformación poética de la realidad, y que toda la producción de un poeta siempre está ligada a una realidad social, ¿no? Así, por ejemplo, Operación Masacre, que la escribió Rodolfo Walsh, estuvo ligada a la época de la dictadura y a la época del gobierno militar y de los desaparecidos. La alfabetización, por ejemplo, nos está faltando la idea de académica. Y académica, para cerrar con esto de lectura, escritura y académica, académica nos tenemos que remontar a lo que es alfabetización. Alfabetización es un proceso, podemos decir, inacabado o inacabable, en donde un ciudadano se prepara o adquiere las habilidades para ejercer la lectura y la escritura. Podemos decir que hay distintas etapas en la alfabetización, que son, por ejemplo, la alfabetización emergente, que podríamos decir que va desde el 0 año hasta los 4 años, en donde un individuo o un sujeto aprende todo en la casa, en el seno donde se mueve, ¿no? Que en el primer centro social, que va a ser la familia, justamente. Entonces hay chicos que están muy estimulados porque los padres los hacen leer, los hacen jugar, les compran juegos didácticos o les viven hablando, leyendo. Y hay otros que, sin embargo, van a ser diferentes porque los padres quizás no los estimulan mucho, ya sea porque no tienen tiempo, porque no tienen conocimiento, porque son a veces analfabetos. Entonces, ese chico va a tener una alfabetización emergente diferente al otro que está muy estimulado. Después viene la etapa de la alfabetización inicial, que va desde los 5 o 4 años, podríamos decir, desde el preescolar, desde el jardín de infantes, después viene el preescolar, hasta el tercer grado. Hasta ahí va la alfabetización inicial, que es donde el chico va a adquirir las bases de la lectura y la escritura. Tiene que aprender ahí dos códigos simbólicos. El código numérico, que va a aprender los números y eso le va a servir para aprender todas las operaciones, las 4 operaciones básicas, que son sumar, restar, multiplicar, dividir. Y también va a aprender las letras, que les va a permitir el abecedario, que les va a permitir formar las palabras y escribir una oración y escribir un texto. Y les va a permitir también adquirir las 4 macrohabilidades lingüísticas que le llamamos, que son leer, escribir, escuchar y hablar, ¿no? De la casa trae 2, que son escuchar y hablar, y después en la escuela va a adquirir 2 más, que son leer y escribir. Esas son las 4 macrohabilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Todo eso va a aprender en la alfabetización inicial, que podemos decir que va hasta los 7, 8 años, hasta el tercer grado. Después viene otra etapa que se llama alfabetización avanzada, que va desde el 4º grado hasta el 6º o 7º año de la secundaria, y donde el sujeto va a aprender todo lo que se relaciona con las habilidades cognitivo-lingüísticas, es decir, cognitivos porque tienen que ver con el conocimiento y lingüísticas porque tienen que ver con el lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje nace primero en nuestra cabeza, por eso que Piaget y Vygotsky sostienen que el lenguaje primero se inicia en la mente. Piaget dice que primero se desarrolla el desarrollo mental del sujeto,
y después eso se verbaliza a los 2 años y ahí recién el sujeto habla, cuando ya tiene desarrollado su cerebro. Vygotsky dice en cambio que la relación entre pensamiento y lenguaje se da en forma paralela, se van desarrollando en forma paralela y en un determinado momento convergen, ¿no? Y se juntan y ahí el chico empieza a hablar. Es decir, que la relación pensamiento-lenguaje es muy íntima. Por eso, cuando nosotros hablamos de habilidades cognitivo-lingüísticas, hablamos de resumir, de sintetizar, de describir, de narrar, de argumentar, de justificar, de comparar, de relacionar. Es decir, todo lo que ustedes hacen en la escuela desde el 4º grado hasta el 6º o 7º año, que obviamente esas habilidades cognitivo-lingüísticas no van a tener el mismo nivel de complejidad, porque no van a ser lo mismo un resumen en 5º o 6º grado que en 4º, 5º o 6º del secundario. El nivel de complejidad obviamente va a ir gradualmente avanzando a medida que va pasando el tiempo. Cuando termina el 6º o 7º año de la secundaria, podemos decir